Buenas noches a todos. Estamos terminando una larga reunión que ha durado 2 días prácticamente, tanto con los empresarios de transporte de la provincia de San Luis, como con los trabajadores y también con un miembro del secretariado de la UTA Nacional. Estas reuniones han sido como consecuencia de la situación en que nos encontramos en el sistema de transporte, derivado directamente como consecuencia de la eliminación de los subsidios al transporte por parte del gobierno del presidente Macri. Por lo tanto, estamos tratando de resolver situaciones difíciles. Esto ha llevado a un cambio en el sistema global de transporte, no solo en la provincia de San Luis, sino en general en el país, que han logrado crisis en distintas partes del país. Lamentamos profundamente las consecuencias que ha traído para el usuario, fundamentalmente. Pero eso demuestra que cuando se gobierna sin planes, sin tener en cuenta al pueblo, en definitiva, trae estas consecuencias. Pero estamos en condiciones de decir que luego de 2 días de deliberaciones hemos arribado a un acuerdo que permite restablecer el servicio de transporte en toda la provincia, que no ha sido fácil, que es difícil, que sabemos que todas las partes de alguna manera han aportado su grano de arena para continuar. Por eso le agradecemos a los trabajadores, le agradecemos a la parte empresarial, y el gobierno de la provincia ha hecho todo lo posible y va a seguir haciéndolo para que en definitiva tengamos un sistema de transporte. Seguramente, como solemos decir, no va a ser el sistema de transporte que conocíamos, porque durante los últimos 17 años tuvo el transporte en la República Argentina una compensación o un subsidio que permitía tener una tarifa acorde para todos los usuarios del sistema. De todas maneras, lo bueno es que hemos restablecido el sistema de transporte en la provincia de San Luis, que a partir de mañana vamos a volver a tener transporte interurbano y que, en definitiva, es una buena noticia para el pueblo de San Luis. ¿Cuál ha sido la resolución? ¿Cuál es el acuerdo que se llegó? Bueno, en definitiva, nosotros en la provincia de San Luis, durante el año 2018, la provincia, el sistema de transporte provincial recibió un subsidio de más de 500 millones de pesos. Eso fue lo que en definitiva se eliminó y por eso llega esta crisis. Por lo tanto, había que encontrar variables. Los empresarios tienen su parte de razón, los trabajadores tienen su parte de razón y el gobierno, en definitiva, como un tercero, porque esto es una crisis generada entre las empresas y los trabajadores, que se deriva también en una crisis para el usuario. Por lo tanto, hemos convenido levantar el paro, hemos convenido, en definitiva, una serie de beneficios que no tienen que ver con un subsidio. ¿Por qué? Porque el gobierno de la provincia no entiende que, en definitiva, tengamos que subsidiar el sistema. Pero sí vamos a encontrar un camino que nos permita tener un sistema de transporte. Los empresarios han puesto su parte, los trabajadores también, y lo quiero destacar, para que podamos destrabar esta situación de crisis y vamos a llegar, en definitiva, a un sistema que permita que el sistema sea autosustentable o por lo menos no genere pérdidas. Porque todos tienen razón, pero en la Argentina de hoy, lamentablemente, todos los sectores están perdiendo. Todos los días tenemos suspensiones, tenemos despidos, tenemos comercios que cierran, pequeña y mediana empresa que cierra. Hay una situación
de crisis generalizada en la Argentina como consecuencia del gobierno de Cambiemos. Nosotros acá en la provincia de San Luis vamos a hacer todos los esfuerzos para que en definitiva tengamos un buen servicio dentro de lo que nos permite la crisis argentina. Así que lo bueno es que mañana tenemos transporte. A mí me gustaría también que ustedes escuchen al representante de la UTA Nacional, a los empresarios, que en definitiva han sido parte muy importante, ya que, como decimos, el problema era entre las empresas y los trabajadores. Unos beneficios que va a dar el gobierno provincial que no son subsidios, que tienen incidencia en los costos del sistema de transporte y también para destrabar el conflicto, para que las empresas puedan volver a trabajar. Lo que va a hacer el gobierno de la provincia es darle un préstamo a las empresas de 35 millones de pesos que ha permitido, en definitiva, que se restablezca el servicio. ¿Y cuánto va a ser el incremento y ya se sabe cuándo va a ser? El incremento va a ser gradual. En definitiva, vamos a intentar que, estableciendo los costos debidamente de las empresas, llegue a un valor que les permita ser sustentable, que les permita prestar el servicio, que les permita pagarle a los trabajadores, porque la peor ecuación, en definitiva, es que no haya servicio de transporte. Quiero decir a todos que San Luis no es la excepción. Lo que estamos viviendo en San Luis lo estamos viviendo en muchas localidades del país. Hoy tenemos este tipo de conflictos en Corrientes, en Mar del Plata, en Bariloche, en La Pampa. Y esto tiene que ver, como decía el ministro. Yo en principio quiero agradecer la participación activa que ha tenido en las últimas 72 horas el gobernador de la provincia, el ministro, sus colaboradores y fundamentalmente también la UTA local a través de Iván. Pero le decía, esto tiene que ver con que el sistema funcionaba con 4 participantes en una mesa, que era el Estado Nacional, eran los Estados provinciales, los empresarios y los trabajadores. El Estado Nacional se levanta de esta mesa el 31 de diciembre llevándose el 70% de los recursos que aportaba al interior del país. Y esto créanme que es así. Cualquiera voz que escuchen del gobierno nacional que diga que esto no es así porque están mintiendo. Y eso estaba relacionado con lo que decía el ministro, pura y exclusivamente para mantener tarifas bajas. Esto alice uno de los actores principales y dejarnos el sistema retroceder al año 2002 no implica tener este tipo de problemas en cada una de las localidades. Con el agravante que quizá acá lo pudimos arreglar. Con esfuerzo de todas las partes, como decía el ministro, lo pudimos arreglar. Pero hay localidades, créanme, que no se va a poder arreglar. Que el transporte va a desaparecer. Que el transporte, así como les digo. Y eso va a traer serios problemas en algunas localidades chiquitas que quizás si no tienen la capacidad y la ayuda de los estados provinciales y la capacidad de los trabajadores y de los empresarios, va a ser así. Entonces, ¿viene un sistema de transporte nuevo? Sí. ¿Que lo tenemos que crear todos juntos? Es verdad. Que nosotros tenemos la preocupación más grande y nos duele dejar a los pasajeros a pie cuando nosotros sabemos que son los que convivimos todos los días con ellos. Pero también estamos convencidos que este punto de partida, con un esfuerzo de todos, creo que sí, el transporte va a cambiar y va a seguir siendo importante como ha sido importante hasta hoy. Pero vuelvo a repetir, yo agradezco al gobierno provincial, a los empresarios, a los trabajadores fundamentalmente, que son los que más hoy están padeciendo porque todavía no han cobrado el salario. Pero sin embargo, nosotros vamos a garantizar lo que es el sistema. El sistema lo involucra a todo. Ante el abandono de un Estado nacional que dejó a todas las provincias, a los empresarios, a los trabajadores y fundamentalmente al usuario, lo dejó sin lo mejor que nosotros teníamos, que era una tarifa baja, que era un sistema que era solidario totalmente y que hoy se retiró. Así que, bueno, de nuestra parte vamos a colaborar siempre. Jorge, lo puedo interrumpir, es Sí. medio redundante, pero hay algunos actores del gobierno nacional aquí en San Luis, de la oposición, que han instalado de que es un problema del gobierno de la provincia, que no entrega subsidios o que no favoreció al extrabar. ¿Usted nos puede decir que en el contexto nacional todas las provincias atraviesan por lo mismo? Sí. Todas las provincias se encuentran hoy reestructurando el sistema. Cuando yo no es que yo digo lo mismo, cuando yo digo, la Nación destinaba 25.000 millones de pesos que iban destinados a las tarifas sociales, tarifas escolares,
tarifas que... Si ustedes retroceden a lo que era la época del 2002, la época del 2000, el boleto valía $1. Y yo lo digo sinceramente, o valía un café, o valía 1 litro de combustible. El Estado subsidió hasta el 31 de diciembre uno de los ítems del combustible a 10 pesos, y el combustible vale 40. Eso tiene un impacto fuerte, y va a tener un impacto sobre los usuarios, porque no hay forma. Por supuesto que los estados provinciales van a empezar a colaborar como están haciendo y rediseñar cómo lo hacemos sustentable. Pero créanme que esto es un problema que la nación lo abandonó. Es así. Y cualquiera de la nación o cualquier candidato, lo que sea, porque se mezcla todo, que vengan a debatir con nosotros acá. Si nosotros tenemos los números. ¿Por qué? Porque el mismo presupuesto marcaba que todo aquel, uno de los por ejemplo, que todo aquel que cargaba combustible, fundamentalmente el gasoil, aportaba un impuesto para que todos los colectivos del país funcionen a este precio. Sin embargo, en el nuevo proyecto presupuesto, eliminan que sea distribuido el combustible para que el boleto no sea tan caro, pero sí lo siguen cobrando el impuesto. Sí lo siguen cobrando. Entonces, cuando a veces el que no entiende del sistema, a veces el que no lo transita todos los días puede decir muchas cosas. Pero créanme que si quieren debatir, que debatamos acá, que nosotros sabemos. Le extiendo una pregunta por el ministro, por la información que se ha vertido desde algunos sectores. Se habla de 740 millones que gira la Nación para transporte. ¿Qué es cierto? ¿Tienen algún número? ¿La Nación está tramitando? ¿Que le gira a la provincia? A la provincia. No, para nada. Créanme que la provincia no está destinando absolutamente nada. Simplemente hizo un convenio ahora la Nación con un fondo reservado que tiene de 1.500 millones para colaborar, y ustedes sabrán por qué, con la ciudad ahora de acá de San Luis, que le da unos fondos especiales. Pero en realidad no está destinando absolutamente nada, ni combustible, ni ningún tipo de divisa. Se hablaba de que había un fondo compensatorio disponible para el gobierno de la provincia, pero que debía ir a firmar. Sí, es un gobierno el que yo decía, ellos destinando 5.000 millones de pesos que van destinados a los que tienen tarjeta SUBE, que te lo descuentan las tarifas sociales, y 1.500 pesos que estaban reservados para situaciones especiales. Los gobiernos provinciales tenían que firmar un convenio, que ya incluso lo habían firmado con el pacto fiscal, o con el nuevo presupuesto, mejor dicho. Pero ellos, vamos a ser claros, lo que pretende el gobierno nacional es que le cierren los números a costa de todos nosotros. Es así. Pero no está destinando absolutamente nada. No solo acá, a ninguna provincia. Y en algunas provincias destina muy poco. Y en algunos casos por temas políticos. No hay mucho más para aclarar, sino desde mi punto agradecer al Gobierno, al Ejecutivo, a todo el Ejecutivo, desde el Gobernador, ministros, y toda la gente de transporte, la predisposición que ha tenido con nosotros a atendernos y estar prácticamente 2 días reunidos. A la gente de Jorge, a Iván, la predisposición que mostraron para poder solucionar esto, ya que los trabajadores son parte del problema y hoy son los que lo están sufriendo. Yo quiero agradecer todo lo que reafirmo en lo que dice el ministro y lo que dijo Jorge, es tal cual lo cuenta él. Así que acá estamos agradeciendo, pidiendo disculpas a los usuarios y prometiendo que mañana estamos en la calle trabajando en todas las empresas. Le hago una consulta. El ministro dice que no vamos a conocer el mismo sistema de transporte que se daba hasta hace algunos tiempos. ¿En qué va a variar? ¿Precio del boleto es uno? ¿Frecuencias? ¿Está establecido eso o no aún hay que discutirlo? Claramente el transporte que vimos hasta hoy va a dejar de serlo. No va a ser el mismo. No hemos establecido puntualmente cuáles van a ser la diferencia con el transporte de hoy. Para eso nos vamos a tomar un tiempo de trabajo, una mesa tripartita entre gobierno, trabajadores y empresa, para ir desarrollando lo que dijo el ministro, un sistema de transporte viable y sustentable. Bien. Una consulta técnica. A partir de las 0 de hoy se reinicia el servicio de transporte interurbano. Sí, estoy en condiciones de confirmar que a partir de las 0 de hoy todas las empresas estarán con sus micros en la calle. ¿Comienza hoy o comienza con la primera frecuencia de mañana en la mañana? Con la primera frecuencia de mañana, ¿no? Que son muy tempranos. En nombre de la Cámara de Transportistas de San Luis, queremos pedirle disculpas a los usuarios que son los principales perjudicados de esta situación, que como tal cual lo anunció el ministro, el secretario del Interior de UTA, esto nace a raíz del 1 de enero por la quita de los subsidios del gobierno nacional. A raíz de eso las empresas nos vemos en un encierro y en un acorralamiento financiero que hoy en día
las recaudaciones, lo que pagan el boleto los usuarios, solo contemplaban el costo del combustible, del gasoil, y bueno, y de ahí faltaban los haberes, todos los costos, insumos, así que agradecer principalmente la buena predisposición del gobierno provincial, al gobernador Alberto Rodríguez Sá, que ayer nos atendió y nos escuchó, y ahora armando una mesa de trabajo para tratar sabemos que el transporte no va a volver a ser el mismo, pero la intención de todos los transportistas es tratar de lograr la mejor eficiencia a la demanda de nuestros usuarios, de tratar de buscar los horarios picos, de trabajar en los horarios a los que la gran cantidad de los usuarios les sirva y bueno, el incremento de tarifas, la tarifa va a aumentar, eso es como la luz, el agua, el gas, que al quitarle los subsidios se tuvieron que ir aumentando cada uno, como lo sienten hoy en día todos los argentinos. La crisis es a nivel nacional, no solo en el transporte, sino en todos los otros rubros. Y nosotros, como transportistas, comprometernos a trabajar para darle el mejor servicio dentro de las posibilidades que podemos a los usuarios. Hemos planteado una escala de tarifas para que el usuario no sienta los incrementos, así que se ha trabajado y vuelvo a agradecer la buena predisposición del gobierno provincial, que realmente tomó cartas en el asunto y bueno, pudieron ayudarnos a paliar esta situación y mañana a partir de las primeras frecuencias, a partir de las 0 horas, arranca el servicio, así que volver a pedirle disculpas a todos los usuarios que son los principales perjudicados de todo esto. Y necesitamos publicarla, por lo tanto, el viernes se publicará y empezará el sábado a regir la tarifa. ¿En qué porcentaje va a ser? No está establecido todavía, pero sí quiero aclarar algo porque en definitiva, en épocas electorales muchos dicen cualquier cosa. Pero la realidad está dada por el tratamiento de la Ley de Presupuesto Nacional en octubre del año pasado. Eso es lo que nos rige hoy. Esa ley de presupuesto fue posible, entre otros, porque Claudio Poggi y José Ricardo votaron a favor de la eliminación de los subsidios. Entonces, que hoy, en campaña, estén preocupados por el pueblo, demuestra la grosera caradurez que tienen para tratar de ingenuo al pueblo de San Luis. Repito, Claudio Poggi y José Ricardo votaron la ley de presupuesto. Y 4 diputados del justicialismo le dieron quórum al gobierno de Macri para poder tratar la ley de presupuesto. Estos no son datos subjetivos, son datos objetivos de la realidad que son absolutamente demostrables. Obviamente que no están sentados en esta mesa, porque están de vacaciones, como siempre digo. Ellos tienen una obligación, que es legislar en beneficio del pueblo. Sin embargo, estuvieron 3 o 4 meses de vacaciones, no les importó lo que estaba sufriendo el pueblo, y hoy opinan. Opinan porque están en campaña. Entonces, decir, por esto lo aclaramos, trata de decir. Yo dije al principio que la provincia de San Luis, en todo el sistema, durante el año 2018, recibimos el sistema 510 millones de pesos. He escuchado a muchísimos dirigentes de la oposición, también operaciones de prensa, decir que hemos recibido 1.500 millones y que no lo queremos trasladar. Digo, no hay nadie en la Argentina que no sepa que se eliminaron los subsidios por el presidente Macri. Sin embargo, tratan de sonso, por decirlo de alguna manera, al pueblo y también al periodismo en general, porque se eliminaron los subsidios y la provincia de San Luis recibe 3 veces más. Digo, hay algunos periodistas que también se dejan usar para repetir cosas que no tienen ninguna lógica, pero es solo pensar. Si el sistema nacional en todas las provincias, lo acaba de decir el secretario de Interior de la UTA, tiene apenas 1.500 millones en la República Argentina.
¿Cómo San Luis va a recibir 3 veces más de lo que recibió el año pasado? ¿Estaríamos locos? ¿Querríamos ser unos perversos? Bueno, estas son las cosas que pasan en campaña electoral. Por eso decimos al pueblo, nosotros nos va a encontrar acá siempre, trabajando y haciéndonos cargo, en definitiva, de las problemáticas. No le hacemos operaciones de prensa, no hacemos campaña, no los tratamos de sonsos como intentan. Por eso digo, los periodistas también tienen que analizar un poquito nada más, que no podemos haber recibido 3 veces más de lo que recibíamos el año pasado y al mismo tiempo se eliminaron los impuestos. Bueno, tratemos de informarle bien al pueblo. Nosotros estamos acá, todos los que componen en definitiva de alguna manera la solución. Los otros normalmente solo están en los medios o en las redes sociales.